Bien, buenas noches a todos, amigos de mi oficina. Otra vez nos reunimos acá para hacer lo que más nos gusta, que es difundir el conocimiento filatélico. Y como vemos ahí en la pantalla, esta vez ya llegamos a la conferencia 611 en nuestro camino hacia el objetivo que nos fijamos, quizás para dentro de unos años, que es llegar a la conferencia número 1000. Pasando, por supuesto, por la 666 tan esperada que nos va a dar Alfonso. Bueno, les agradezco mucho su presencia y bueno, y un saludo para ustedes y para quienes escuchen esto a través de YouTube en el futuro. El tema de hoy es un tema, por un lado, relacionado con la historia de la Caja Nacional de Ahorro Postal, de lo cual ya muchas veces hablé, así que a ustedes les va a sonar conocido, pero en realidad está centrada en el tema de las banderitas parlantes. Yo recuerdo que hace unos meses, seguramente ustedes también se acuerdan, Sebastián había dado una presentación, había hecho una presentación sobre las bandeletas parlantes de Chile, y realmente esa charla, que me pareció muy interesante a mí, me inspiró para hacer esta otra. Y lo que pasa un poco en nuestro país es que en realidad el correo ha utilizado muchísimo para la difusión, tanto sea de propagandas de servicios o lo que sea. Ha usado muchísimo el tema de las banderitas parlantes, de modo que realmente tocar todo el tema sería imposible, porque, bueno, no terminaríamos más por la cantidad enorme de bandeletas que se utilizan en nuestro país. Pero bueno, lo que yo voy a presentar hoy es una selección, o mejor dicho, aquellas que yo conozco, que poseo en mi colección, que están relacionadas con el tema que yo hago, que es el tema de la historia postal. Y en este sentido creo que sirve de muestra, digamos, porque si en un solo tema podemos encontrar tanta variedad de bandeletas, esto nos está mostrando que evidentemente en el país se utilizó mucho y uno podría elegir cualquier otro tema y seguramente encontraría una cantidad enorme de bandeletas referidas al tema a lo largo del tiempo. Eh, bueno, para mencionar simplemente, fíjense ustedes en la cantidad de bandeletas que hay, que en 1994 el doctor Domingo Rey sacó un catálogo de bandeletas, una primera parte, un primer tomo que abarcaba hasta el año 1940 y seguramente pensaba seguir hacia adelante. Ahí yo pongo el nombre de otros catálogos que vi mencionados, pero la verdad que no los pude consultar, pero sé que es una cantidad ingente, o sea, deben ser miles de bandeletas diferentes que utilizó el correo a lo largo de su historia. Bien, comencemos ya entonces un poquito con el tema que nos reúne hoy. Recordemos un poquito rápidamente la cronología de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que abrió sus puertas en el año 1915, ¿eh? En el año 42 inauguró su edificio propio, que ahí vemos la imagen de una estampilla que fue emitida para la ocasión. En el año 73 cambió de nombre, pasó a llamarse Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ¿cómo se llama? En el 91 empezó un proceso de privatización. Nosotros vamos a ver que las piezas que yo presento hoy son hasta el año 90, y justamente en el año 90 es como el cierre de este tema, porque ya en el año 91, estando como presidente Carlos Menem, que privatizó todo lo que pudo, entre otras cosas, la Caja Nacional de Ahorro Postal, ya por supuesto se dejó de hacer propaganda por esta entidad. Así que ese año 90 sería como el punto final, digamos, de lo que tiene que ver con la propaganda que el correo hacía, ¿cómo se llama? Respecto de la caja. Algo que yo quiero mencionar, y voy a volver un poquito para atrás, estas dos imágenes que yo puse acá, las elegí muy a propósito,
porque lo que nos muestra claramente es el nexo que había entre lo que es la Caja Nacional de Ahorro Postal y el correo. Hay que tener en cuenta que la caja era un ente distinto al correo, no era parte del correo, era otra entidad, pero utilizaba al correo para la difusión de su actividad. Este es un método que en realidad se inició en Inglaterra, después se adoptó en muchísimos países y de hecho se realizaban congresos internacionales de ahorro postal con esta idea de que promover el ahorro popular, tanto de las clases trabajadoras como también de los niños, de las mujeres, en fin, de todos los sectores de la población, era posible sin, digamos, una mayor erogación por parte del Estado, utilizando justamente la infraestructura que tenía el correo. El correo es una de las entidades que llega a todos lados del país, así como la escuela pública, ¿eh? Así como el registro civil, por ejemplo. O sea, son instituciones que tienen la virtud de llegar hasta todos los rincones del país. Entonces, claro, una de las cuestiones que se puso en discusión cuando se habló de hacer el tema de la Caja Nacional de Ahorro Postal era el tema de los costos. ¿Cuántas sucursales había que construir? Y bueno, no había que construir muchas, porque utilizando, digamos, las oficinas de correo, que prestaban su ayuda, entonces la Caja Nacional de Ahorro Postal podía, digamos, llegar a todos los rincones del país. Y por eso el correo, digamos, se compenetró mucho de la actividad de la caja y se ocupó también de difundirla a través de las bandeletas, además de que hubo algunas emisiones de estampillas referidas a los aniversarios de la caja. Bien, ahora sí vayamos a ver algunas de las bandeletas que van a ver que son unas cuantas a lo largo del tiempo. Bueno, acá vemos algunas primeras. La primera del año, bueno, la primera que yo conseguí, del año 1922, que dice: el ahorro postal está garantizado por la nación. Esa era una de las virtudes, digamos, que se le daba al ahorro, ¿no? O sea, el ahorro estaba, digamos, garantizado de manera que, digamos, la gente sabía que su capital no se iba a perder jamás. Ahí lo vemos tanto en el año 22 como en el año 35. En toda esta primera época vamos a ver que las bandeletas, sobre todo, están relacionadas con las características del ahorro postal, ¿eh? Y también con algunas cuestiones que tienen que ver con su tarea de educación y adoctrinamiento, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que se quería promover era que los niños ahorraran y que las clases trabajadoras también lo hicieran. Bueno, sigamos adelante. Acá, por ejemplo, otro interesante texto, ¿no? Del año 23, que dice: quien ahorra no yerra, y bueno, caja de ahorro postal. Bien, sigamos un poquito más. Esta me pareció especialmente interesante: ahorro y carácter se complementan. Bueno, esto tiene que ver con una especie de prédica de la época, digamos, donde a la actividad del ahorro se le asignaba también un valor moral. Se suponía que la persona que era ordenada, organizada, estudiosa, que, digamos, que tenía en vista su progreso personal, también entre sus virtudes tenía que tener la del ahorro. Y ustedes fíjense la imagen de la derecha, que pertenece a un libro de lecciones que se había hecho para la escuela primaria, confronta esas dos imágenes, ¿no? El de la persona descuidada, derrochadora, que pierde su tiempo en la calle jugando a lo que sea, con el otro niño, que es el trabajador, el que ahorra,
En ese caso estamos viendo un lustrabotas, que hay toda una historia de la caja que cuenta que ese niño a través de sus ahorros pudo comprar las herramientas para trabajar, y que el producto de su trabajo lo ahorraba, y también le servía para ayudar a su madre viuda. Entonces, digamos, la virtud está relacionada con el ahorro, con el orden, con el progreso. Bueno, fíjense acá qué interesante, si vamos a la anterior, perdón, esta es del año 24, muchas veces las bandeletas se reutilizan, como en este caso aparece esta otra en el año 58, o sea, más de 30 años más tarde. O acá, por ejemplo, la volvemos a ver en el año 62, en el año 63. O sea que es una bandeleta que se utilizó, se reutilizó, digamos, durante muchísimo tiempo. Bueno, esta es otra bandereta del año 25 también. Un peso ahorrado es un peso ganado. Caja Nacional de Ahorro Postal. Esto tiene que ver con una idea que aparece muchísimo en la literatura de la época relacionada con el ahorro. Yo me acuerdo, siempre había también otra lectura que decía, lo difícil del ahorro es comenzar. Esa es la idea de que de a poquito, uno puede ir logrando formar un capital. ¿eh? Nosotros tenemos muchos dichos, quizás hoy en día están un poco ya fuera de época, porque nosotros con el tema de la inflación ya no hablamos mucho de ahorrar, pero cuando yo era chico se decía mucho, el ahorro es la base de la fortuna. O la idea de que centavito a centavito podíamos llegar a formar un capital. Bueno, esa idea es la que está acá, un poco, digamos, volcada en esta frase, el hecho de que peso a peso podemos ir poco a poco formando nuestro pequeño capital. La idea era que si nosotros a un niño de pequeño, eh, tanto sea a través de la familia o por ahí ya después a través de la acción escolar, se lo impulsaba a ir ahorrando, con el tiempo, cuando llegara a su mayoría de edad, iba a tener un pequeño capital con el cual empezar a desarrollar, digamos, ya su vida más activa económicamente. ¿eh? Eso podía ser una ayuda en el momento de tener que iniciar, bueno, su vida laboral y comenzar a independizarse de la familia. Bueno, esta es una bandereta que a mí me sorprendió mucho porque me parece, digamos, muy idealista y muy fuera de la realidad, pero bueno, a veces en su entusiasmo, las frases pueden llegar a decir cosas que van más allá de lo que realmente es posible, ¿no? Pero bueno, es interesante ver, el ahorro suprime las diferencias sociales. O sea, una cosa es pensar que el ahorro nos permite tener una posición más holgada y otra cosa es pensar que se va a suprimir las diferencias sociales. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención esta bandereta, me pareció muy original y bueno, y ahí está. Desgraciadamente está se llama en un fragmento y no es un sobre completo, pero bueno, así la encontré. Sigamos adelante. Esta bandereta también es muy interesante porque más allá bueno, algo que estuvimos hablando la otra vez, el hecho de que muchas veces cuando se aplicaba la bandereta digamos, se marcaba también en el dorso, como vemos acá a la derecha, que aparece justamente porque queda sucio el rodillo y entonces cuando pasan las cartas marcan en el dorso, digamos como un espejo, la misma bandereta. El texto es interesante porque tiene que ver con una cuestión también importante, eh, digamos, de la idea que se tenía en aquella época de las funciones de la caja. Entre las funciones de la caja cuando se creó, además de promover, digamos, el ahorro infantil y el ahorro popular,
era el hecho de que, ¿cómo se llama?, de que la nación pudiera independizarse económicamente. Es decir, si el pueblo ahorraba, el Estado estaba menos atado, digamos, al empréstito internacional. Entonces, de alguna manera, se relaciona esto con el pueblo en general, ¿no? O sea, un pueblo fuerte es un pueblo que ahorra, porque además es un pueblo, digamos, que tiene una economía sana. ¿Eh? Y eso permite no solamente, digamos, el progreso de cada individuo, sino el progreso de toda la nación. ¿Mm? Esto yo lo señalo porque realmente hay un discurso muy marcado en la época, ¿ya? Durante las primeras décadas de, de la caja, ¿eh? este, tratando de difundir las virtudes del ahorro. Bueno, de hecho, como yo ya conté algunas veces, uno de los agentes que se utilizaba para esto, además bueno, de las banderetas en este caso, era por supuesto la escuela, donde toda la semana se impartía una clase de ahorro. ¿Eh? Incluso yo alguna vez mostré que había una materia escolar que se llamaba ahorro y previsión. ¿Mm? Bien, esta la conseguí hace poquito, de casualidad, la otra vez, en el Parque Rivadavia, y desgraciadamente no está completa, pero me la imagino todo lo que decía. Ahí dice, enseñe el ahorro a sus hijos, debe decir, calculo, aunque no lo veo, podría decir a los niños, pero enseñe el ahorro a sus hijos, quedaría mejor, y los hará felices. Voy a tratar de conseguirla completa, ¿no? Bueno, acá, te digo, esta la conocí recientemente, porque la acabo de encontrar la semana pasada, me la trajeron. Así que es muy reciente. ¿Eh? Bueno, y ilustrando esto, ahí vemos, ¿no?, los niños, los destinatarios predilectos por el tema del ahorro postpago. Eso que vemos ahí es la tapa de un libro ¿eh? Que se hizo más o menos por el año 32 para las escuelas primarias, donde, como ustedes ven, hay 30 clases distintas, bueno, con temas, con un montón de cosas sobre el ahorro postal para el uso de las escuelas. Bien. El ahorro postal es inembargable. Esta es una de las cuestiones, ¿cómo se llama?, básicas del tema del ahorro. Yo creo que esto, además, dio origen a algo muy importante en nuestro país, que es el tema del bien de familia. Voy a contar un poquito porque esto es interesante. Cuando empieza el tema del ahorro postal, se establece que el ahorro postal es inembargable. En realidad, inicialmente, en la caja se podía poner una cierta cantidad de dinero. No se podía, digamos, depositar grandes sumas, sino que había un límite, que eran los 150 pesos en un depósito. Tiempo después eso se alargó a 200 pesos, pero también como la caja, digamos, por cuestiones, yo me imagino, presupuestarias, para poder, digamos, mejorar su economía, empezó a aceptar grandes sumas de dinero, pero con la condición de que si uno, digamos, depositaba mucho más que los 200 pesos, ya no eran inembargables esos ahorros. O sea, los ahorros que eran inembargables eran aquellos que se consideraban que estaban dentro del límite del ahorro modesto, digamos. Entonces, hasta 150 pesos por mes y con ciertas condiciones. Tiempo después salió el tema de comprar la vivienda, porque la idea era que el obrero podía ahorrar dinero con vistas a comprar su vivienda. Hay que tener en cuenta que en aquella época una de las grandes crisis que había, una de las grandes dificultades y problemas que había en el país era la falta de viviendas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires solo el 20% de las familias tenía vivienda propia. Muchísima gente vivía en conventillos y era uno de los grandes problemas, digamos, de la clase trabajadora. Entonces,
se buscó que a través del ahorro se pudiera obtener, digamos, comprar la vivienda propia. Y lo que decía la normativa de la caja es que si uno compraba una casa con dinero que haya acumulado en su caja de ahorro, y esa vivienda era inembargable también, bajo ciertas condiciones, ¿no? Por supuesto que esto era para una casa hasta cierto valor, en un momento era 5.000 pesos, después se subió a 10.000, pero digamos, estaba pensado para la gente trabajadora. Entonces, el que compraba una vivienda con dinero que había ahorrado a través de la caja, esa vivienda era inembargable. Con el tiempo, esto se volvió en lo que se llama el bien de familia, es decir, una familia que tiene una propiedad, una casa, la puede declarar como bien de familia y entonces esa vivienda es inembargable. ¿Eh? Bueno, yo pienso que el origen de eso, que está en la legislación nacional, surge a través de la Caja Nacional de Ahorro Postal, porque además, cuando se crea la Caja Nacional de Ahorro Postal, conjuntamente sale una ley, propuesta también en la misma época y con discusiones muy paralelas, una ley que se llamó de casas baratas, que era un plan de gobierno para que la gente pudiera adquirir sus casas baratas, o sea, casas modestas. Bueno, o sea que el tema de la vivienda con el tema de la Caja Nacional de Ahorro Postal estuvo muy relacionado en sus primeras décadas, y también la idea de lo inembargable, tanto de las cuentas como de, posteriormente, de las casas familiares. Bueno, llegamos al año 43, allá acá vamos a ver que la mayoría de las bandeletas ahora se van a referir más a acontecimientos institucionales, ¿eh? Que a, digamos, que a consignas, digamos, acerca del ahorro. Aunque vamos a ver que algunas más aparecen. En este caso se habla de la primera Conferencia Nacional de Agentes y Visitadores de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que se hizo en el año 43. Lo que ustedes ven ahí que dice del 25 al 31 de octubre de 1943, es porque, bueno, el 31 de octubre es el Día Internacional del Ahorro, que se estipuló así porque fue el día que cerró el primer Congreso Internacional del Ahorro, creo que en el año 24, si no me equivoco, y ahí se estableció el Día Mundial del Ahorro. En la República Argentina, toda esa semana, que culminaba el 31 de octubre, se llamaba Semana del Ahorro. Y en esta época, en la década del 40, generalmente para esa semana se realizaba alguna actividad importante, congreso, conferencia, lo que fuera. En este caso, en el año 43, se realiza la conferencia de agentes y visitadores. Eran los visitadores. Los visitadores eran agentes y visitadores de la caja, eran funcionarios de la caja o empleados de la caja que visitaban las escuelas, como vemos ahí a la derecha, y realizaban actividades con los niños promoviendo el ahorro postal. Siempre hubo ya, digamos, en aquella época hubo una actividad, digamos, compartida entre las escuelas primarias que tenían agencias escolares de ahorro y la Caja Nacional de Ahorro Postal, que visitaba constantemente las escuelas para, bueno, para recoger los ahorros de los niños que se hacían a través de los boletines. Ahí vemos a la gente que les está enseñando a los chicos cómo se llena un boletín, cómo se utiliza y cómo después ese dinero se vuelca en una cuenta de ahorro que quedaba en la libreta. Bueno, esto era. Bien. Bueno, esta pieza me gustó mucho porque esa bandereta que ustedes ven ahí, que es una linda ilustración,
como se llama, aparece muchísimo. Yo tengo muchas piezas postales con esa bandereta, pero la mayoría de las veces salía muy desprolija. Y el día que vi esta, la verdad que me llamó la atención enseguida por la claridad, digamos, por la nitidez de la figura. En su mayoría están entrecortadas, están feas, están desprolijas, y esta salió realmente perfecta. Bueno, simplemente es el nombre de la institución y la imagen de la niña o la nena, en realidad se la denomina la nena, ¿cómo se llama? Que es un poco el símbolo de la caja. ¿eh? Esta imagen de la nena que aparece mucho en los sellos de ahorro, bueno, es una obra de un artista que, bueno, que se utilizó desde el principio en la caja, y a su pie, ahí no aparece, pero a su pie decía niñez previsora, vejez tranquila. Esta idea de que el niño que ahorraba tenía su futuro asegurado. Bueno, continuamos. Acá vemos la misma, ¿eh? aplicada mucho después, en el año 64, acá esto es 20 años antes, esta es en el año 64, pero bueno, esta es una aplicación de favor. Ustedes fíjense en la oficina de filatelia, van a ver que hay muchas bandeletas, de las que aparecen ahora, las que tengo posteriores, son muchas conseguidas en filatelia. ¿eh? Por supuesto que me gustan mucho más las piezas genuinamente se llama circuladas, pero bueno, yo una vez que había comprado una colección, vino una acumulación muy grande de estas que son de favor, y me sirve para tener un registro de cuáles son las bandeletas que se hicieron acerca de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Bueno, esta que desgraciadamente la conseguí así, cortadita como está, un aniversario de la caja en el año 46. El 5 de abril de 1915 es el día que la caja abre sus puertas al público y empieza a operar. Entonces, el 5 de abril es una fecha importante del ahorro en la República Argentina, ¿eh? y, y bueno, se conmemoraba cada tanto. Además del 31 de octubre, que es el Día Internacional del Ahorro. Bueno, esta bandereta también me gustaría conseguir alguna pieza completa, pero bueno, por ahora sé que existe y ahí está. Continúe. Esta es muy linda, muy interesante, también es del año 45, deposita en la Caja Nacional de Ahorro Postal, y lo interesante es digamos, la asociación que hay entre, digamos, la actividad agrícola y el ahorro. Hay muchas lecturas que hablan de esto, muchas imágenes. Fíjense ustedes a la derecha, por ejemplo, cuando se hace un sello postal celebrando el centenario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, justamente aparece esta misma asociación, ¿no? Entre la actividad agrícola y el ahorro. Nuestro país era conocido como el granero del mundo, y bueno, es el que nos da divisas, es el que nos permite ahorrar, y por supuesto también la actividad agrícola, el agricultor es una persona ahorrativa. Acá en nuestro país, los agricultores en gran medida eran inmigrantes, por ejemplo en la provincia de Santa Fe había muchísimos inmigrantes italianos, ¿eh? Chacareros, que venían, digamos, con la idea de ahorrar y formarse un pequeño capital para poder salir adelante. Entonces, esta relación entre ahorro y trabajo rural, digamos, aparece muchísimo en toda la literatura, digamos, relacionada con el ahorro postal. Acá vemos otra bandereta que hace la misma asociación, ¿no? Es el mismo texto, y en este caso lo que vemos es un sembrador, ¿eh? Bueno, mostrando esta relación entre actividad agrícola y ahorro. Bueno, esta otra bandereta que acá no se lee completa, ahora después vamos a ver otra, bueno, la paso para que la veamos y vuelvo a esta. Fíjense acá, esta pieza que no es tan bonita, tiene la suerte de que se ve muy bien en la bandereta que dice produzca más, consuma menos, ahorre. Y si volvemos para atrás, ahí está quizás un
un sobre un poquito más sexy, como diría nuestro maestro Luis Fernando, pero desgraciadamente no se lee tanto la bandereta. Esto tiene que ver, bueno, es en el año 55, finales de, bueno, esto ya es, no, perdón, año 53, ya me parecía. Eh, Gobierno de Perón, ¿eh? Tiene que ver con una prédica que hay en aquella época respecto de, el ahorro popular. Se trabajó muchísimo sobre el tema del ahorro obrero. ¿En qué términos? Eh, bueno, eh, en toda esta época hubo una especie de despegue en relación a lo que eran los sueldos fabriles. ¿Eh? La gente de la industria empezó a tener mejores sueldos y además salió la ley del aguinaldo, que hacía que en diciembre se cobrara un sueldo número 13, digamos, o sea, un sueldo adicional. Y paralelamente apareció la inflación en la Argentina. O sea, es la época en que comienza a aparecer la inflación en la Argentina, junto con una mayor distribución, podríamos decir, eh, económica. Había una famosa frase de Perón que decía que había que distribuir lo que llamaba el 50-50, ¿no? O sea, que el 50% de los ingresos tenían que ser para los obreros y el 50% para los capitalistas. Y entonces, por un lado había mayor distribución, pero por otro lado había mayor inflación. Y una de las cosas que sostenía ese gobierno, y que lo predicaba, y que Perón lo decía, yo lo he leído mucho en las revistas de la Caja de Ahorro, cuando él hablaba del ahorro, él decía que una manera de defender el poder adquisitivo del dinero era no gastando demasiado, porque si digamos uno salía a gastar demasiado, las cosas se encarecían. En cambio, si la gente ahorraba, se mantenía más el valor del dinero. Y entonces había una prédica muy importante para el ahorro. Bueno, justamente fíjense ustedes ese volante de la Caja Nacional de Ahorro Postal, donde para la época del aguinaldo se introducía en los sobres donde venía el sueldo para que cuando lo cobrara el obrero tenía esa propaganda a favor del ahorro, como diciendo, bueno, disfrutá de tus ingresos, pero ahora controlar los gastos, o sea, ahorrar un poco, ¿no? La idea era esa. Si cobraste un sueldo de más, no te lo gastes todo, ahorrar una parte, aprovechar para hacer ahorros. ¿Sí? Además, digamos, si vemos toda la frase, también está relacionada en esa época con lo que se llamaba el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal era un plan económico que había hecho el gobierno peronista. Había habido un primer plan quinquenal, ahora estábamos en la época del segundo plan quinquenal, y, ¿cómo se llama? Entre sus principios estaba el hecho de desarrollar la producción nacional. ¿eh? Entonces había que producir mucho, consumir menos, esto quería decir ahorrar. ¿eh? Bien, bueno, es parte entonces de la política que en ese momento se estaba pregonando desde el gobierno nacional. Bueno, avanzamos bastante y llegamos al año 65, donde la caja cumple sus bodas de oro. ¿eh? Y ahí vemos entonces esa bandereta. Fíjense la de abajo puesta por filatelia, la puse porque está más clarita, se ve sobre todo el dibujo. A mí me parece que el artista no fue tan feliz su obra acá, ¿no? La verdad que la nena parece una señora, no sé, no me gusta mucho ese dibujo, pero bueno, es el que salía. Van a ver que los dibujos de esta época no son tan hermosos, no están tan bien logrados, pero bueno, era lo que había. La cuestión es que eran las bodas de oro de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que como vimos, bueno, acá en este caso están aplicadas un 9 de abril. ¿eh? Acuérdense que el día de la caja, digamos, de apertura, el 5. Esta otra puesta en filatelia, sí está puesta el mismo 5 de abril del año 65. ¿Mm? Ya aplicada exactamente el día que corresponde. Bueno, sigamos.
Bueno, y acá muestro también, ¿cómo se llama? Algunas banderetas ya en la década del 70, todas aplicadas en filatelia, o sea que son todas de favor, pero bueno, son registros que vale la pena tener. En la primera, ahorra en la Caja Nacional de Ahorro Postal, y ahí vemos también de una manera no del todo feliz, pero yo interpreto que es una niña en el correo con su libreta haciendo un depósito. Eso es lo que más o menos parecería que es el dibujo. En la segunda, año 69, para cada niño una libreta de ahorro. Quiero contarles que esta época ya era una época de inflación. Nosotros estábamos en el año 69, un año en el cual se estaba a punto de cambiar la moneda. Nosotros veníamos con los pesos moneda nacional, y ya el año siguiente se pasó a los pesos ley. Fue la primera vez que se le sacaron, en este caso, 2 ceros a la moneda. Y realmente no era muy buen negocio para los niños ahorrar en la caja de ahorro, porque ese dinero que ellos depositaban, ya en un par de años ya perdía totalmente el valor, totalmente. De hecho, si el dinero quedaba 2, 3 años en la libreta, se convertía en 0,0, porque perdía totalmente su valor por efecto de la inflación. Así que, digamos, esta propaganda es un poquito extemporánea. Pensar que cada niño tuviera una libreta de ahorro era como pensar que fuera perdiendo su dinero paulatinamente, desgraciadamente. Pero bueno, así es. De hecho, la acción escolar respecto del ahorro duraría un par de años más, y después ya se dejarían de hacer boletines de ahorro y todo ese tipo de cosas, porque no tenía sentido ahorrar pensando en 5, 6, 7 años de ahorro. O sea, uno podía poner plata en la libreta un año y sacarla, tenerlo más para otro tipo de uso que para ahorrar y acumular dinero durante mucho tiempo. Bueno, y abajo un servicio que había puesto el correo, que era el de cheque postal. El cheque postal permitía pagar deudas, sobre todo servicios. Se podía pagar servicios. En la época donde todavía no existía el home banking, no existían los cajeros automáticos, existía el cheque postal, que uno podía, digamos, a través de, ¿cómo se llama?, de la Caja Nacional de Ahorro Postal, pagar sus servicios con el cheque postal. Incluso había un sobre especial que venía en el cheque postal, que uno podía mandarlo gratuitamente, para que, bueno, después la caja, digamos, se hiciera cargo de hacer el pago. Bien. Otras banderetas también de esa época. También en ahorro recurre al especialista. Bueno, interesante, se presenta la Caja Nacional de Ahorro Postal como especialistas en ahorro. Ya en el año 73, la nueva denominación, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, siempre su única caja. Yo calculo que esta bandereta tiene como sentido, de alguna manera, presentar el nuevo nombre de la entidad y diciéndole, es la misma de siempre. O sea, cambió el nombre, pero sigue siendo la que usted conoce como Caja Nacional de Ahorro Postal, digamos un poquito el sentido que tiene esa bandereta. Y la de abajo de todas fue, bueno, es la que me inspiró un poquito, o la que me inspiró, no poco, el nombre de mi colección de clase abierta. Yo le puse un banco al alcance de todos. Es un poco, digamos, una modificación de ese, el Banco del Pueblo. Es interesante esa denominación, ¿no? Pensar en la Caja Nacional de Ahorro Postal justamente como el Banco del Pueblo. Creo que en ese sentido está tomando un poquito el sentido fundamental de lo que era la Caja Nacional de Ahorro Postal. O sea, una entidad que facilitaba el ahorro, bueno, eh, de cualquier persona, sin necesidad de grandes trámites y con pequeños capitales que pudiera ir a ahorrar. Bien, ya vamos acercándonos al final. En el año 75, acá vemos Caja Nacional de Ahorro y Seguro, otra vez la idea del Banco Social, es la misma idea anterior, pero en este caso con motivo del 60 aniversario de la creación de la Caja
Nacional de Ahorro y Seguro, etcétera, etcétera. Bueno, un lindo sobre, bien utilizado, etcétera, de esa época. Y para terminar, esto que no es una bandereta, pero lo quise poner porque me parece que cierra un poco la idea y cierra la historia, un franqueo mecánico, en este caso aplicado en el Correo Central, donde para el 75 aniversario de la caja colocan esa propaganda, digamos, o leyenda relativa a la creación de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro del día 5 de abril de 1915. Me pareció, digamos, más allá de que está un poco fuera de lugar porque no es una, ¿cómo se llama? No es una bandereta, pero, digamos, me parece que cierra un poquito el día. Y con esto termino mi presentación, les agradezco mucho su atención y bueno, y si hay alguna pregunta, aquí estamos para responderla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación. Muy interesante. Así. No me había dado cuenta que estaba sin... Bueno, ahora tengo que salir, dejar de compartir. Sí, Bien, perfecto. muy bien. Muchas gracias, Miguel. Sobre todo, muchas gracias por cubrir a última hora. Bueno, Reconoce mucho el esfuerzo. no, ¿Alguna pregunta o comentario para Miguel? Rafael. Sí, Miguel, muy interesante. Tengo un par de preguntas en el aspecto más de filatelia. Cuando en la perfecto. página 16, cuando se ponían los canceladores, right? Sí, Noté que eran diferentes y después al final vi que en la página 24 que la niña, la caja se le ve un poco más grande y la L de postal en una eh, toca la línea de abajo y la otra no. Eran dos, eh, eran ah, dos piezas en el mismo cancelador cuando lo pasaban con el rolo. sí, sí, evidentemente, claro. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, se nota perfectamente en la palabra postal, ¿no? Ajá. Sí. Un rodillo que evidentemente tenía por lo menos dos veces el dibujo, Y, seguramente. Sí, y en sí. la página No, 24 creo que se me incluso la aclaró. cara, que es distinta, ¿no? Y a la cara la tiene como casi Más inflamada. flaquita y más gorda, ¿no? Sí. Ajá, ganó peso. Eso fue que ahorró mucho y le sirvió. Sí, sí, pero la palabra postal es indudable, Ajá. indudable. Entonces lo que me aclaró fue en la página 24 que vi que habían dos diferentes cuando lo enseñaste. Y dije, pues quiere decir que hay dos, entonces lo ponía por el rodillo. Ujú. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí. Gracias, muy interesante. Bueno, muchas gracias a vos. Y no promete, si uno ahorra mucho, no, ¿cómo es? A mí se me olvida. Si uno gasta mucho, lo que da es inflación, ¿no? O O sea, la idea empieza a es, competir por los goods. a ver, en nuestro país, por lo menos en la experiencia de nuestro país, cuando hay más dinero en la calle, hay más inflación. Ujú. Oh, Si hay un aumento de sueldo, enseguida va a haber aumento de precio. bueno, sí, exactamente. Ujú. Ese es el problema. Sí, pero eso en todos sitios creo que es así, pero si ahorra la gente mucho, no hay recesión. Bueno, claro, la idea sería mantener el equilibrio entre el consumo y el desarrollo económico, ¿no? Pero Ujú. digamos, vos viste cómo es como el equilibrio entre la demanda y la oferta. Ujú. Exacto. Si Sí. hay exceso de demanda, si hay exceso de oferta, las dos cosas son malas. El tema es el equilibrio. Ahora vos pensá, cuando se cobra el aguinaldo todo junto, ahora se cobra por mitades. A mitad de año cobras medio sueldo y a fin de año cobras otra mitad. Pero ponele que vos, de pronto, el trabajador cobra dos sueldos Ujú. y hay un montón de dinero en la calle si la gente lo sale a gastar. Si la gente sale y empieza con... Está bien, otra conducta
comercial podría ser, bueno, si estamos en una época donde se va a vender mucho, aprovechemos y mantengamos los precios. Pero en nuestro país, por lo menos, yo no sé si en otro lado pasa. Por ejemplo, acá en Navidad, para la época de Navidad, suben todos los precios. Ujú. Entonces te sube el tomate, te sube la carne. ¿Y por qué? Y porque es Navidad y la gente quiere comprar. Ujú. Yo digo, en vez de decir, bueno, el comerciante gana más porque vende más, no, quiere aprovechar y cobrar más caro. Pero bueno, son los males de la economía libre, no sé qué decir. Es un problema encontrar el equilibrio ahí, ¿no? Sí, exacto. Gracias. No, de nada. Heinz. Sí, gracias. Miguel, de nuevo una interesantísima charla. Gracias. Oye, con respecto a lo que decía Rafael recién, efectivamente van dos, eh, dos improntas en el rodillo. En esa que está detrás de Mauricio, si tú vuelves a esa, Sí, a ver, eh, la fecha está 3 veces en el sobre. Eso permite ver que las dos del extremo son iguales entre sí a ver. y distintas de las del centro. ¿Para qué? ¿Qué pasó? No me acuerdo, ¿era 16, Entonces, Rafael? aprieta ¿Para que quedé 16 trabado Enter, ahí? 16 Enter y te Para, manda de un solo a la 16. voy a entrar otra vez. Para. 16 me dijiste, ¿no? Ok, también así. Sí, 16 creo que era. Correcto, sí. Ahí está. Mira, compara la fecha 1964 de la izquierda con la de la derecha. Claro, perfecto. Son Sí, sí, sí. exactamente iguales. Y la del Claro, centro es distinta. claro. Y Sí, eso sí. ocurre en varios de los sobres que tú presentaste. Yo me fijé porque yo venía pensando hace rato que era así, que hay dos fechas y dos ¿cómo se llama? Slogans, o como quieras llamarlo. Ujú. Ujú. Claro, eslogan, ahí está, tenés Claro. razón. Ahora, Es, aprovechando, Miguel, ¿podrías ir a la lámina 11 de nuevo, por favor? ¿Cómo no? Ahí está. Sí. Mira, la frase que tienes abajo, pueblo que ahorra, pueblo fuerte, está como un poco trunca. Y es porque le falta la palabra es. Pueblo que ahorra es Ah, pueblo sí, fuerte. sí, es Pueblo Fuerte. Yo pensé que era una coma, lo que se no lo vi bien. No, yo le apliqué la lupa y dice es. Sí, 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 lo vamos a arreglar. Ya que estamos, ahí estamos. Eso. Entonces Perfecto. ahí se entiende perfectamente la frase, la sentencia. Sí, 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 perfecto. Muchas ¿Ah? gracias, no me había dado cuenta No, ese ¿por qué? detalle. Gracias, Miguel, de nuevo. No, gracias a vos. Muy bien. Miguel, una consulta. Creo que lo habías mencionado en alguna charla anterior, pero si lo habías dicho, conviene que lo digas de nuevo, ya que esto queda grabado. Comparado a un banco tradicional, a una cooperativa o cualquier otro servicio financiero, digamos, privado, Sí. eh, el interés que daba la caja de ahorro era comparable. La verdad que habrá que hacer un estudio de eso. Pero sí, la verdad que te mentiría si lo sé, porque no, no es un tema que haya estudiado. Lo que sí sé que en su momento no fue suficiente. Ujú, Eh, es más, en la época de la inflación se llegó a modificar muchísimo y había intereses enormes ujú, que incluso cambiaban a lo largo del año, pero no alcanzaban para cubrir. ujú. Porque a veces la inflación era tan grande que como se llama, que realmente no había manera. Bueno, yo una vez mostré una pieza que yo la tengo en mi colección de clase abierta, cuando hablo, uno de los capítulos se llama justamente con signo de pregunta, ahorrar en época de inflación. Y muestro una pieza que es muy llamativa, también es un caso muy particular, ¿no? Pero una persona que pone muchísimo dinero en la década del fines del 40 y lo saca como 15 años después. Y esa persona deposita
más o menos unos $300 y saca $25 a los 13 años. A pesar de los intereses que hubo durante todos esos años. Porque claro, el dinero había cambiado totalmente, totalmente. Sí. Ese era el Bien. problema. Ah, ya, interesante. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Este es un tema que yo no sé si a ustedes en otros países de América pasa lo mismo, pero por ejemplo, acá en la Argentina ahorrar en pesos durante mucho tiempo no se puede. Uno por ahí puede decir, bueno, este año hago un plazo fijo y lo saco a fin de año, pero si yo lo viajé 5 años, es como que 5 años después es otro dinero, es otra cosa. Ustedes saben, los que han venido varias veces a la Sí. Argentina lo saben. Ujú, Si se guardaron billetes y vuelven con los billetes 3 años después, es otra cosa. ujú. ¿Pueden ahorrar en dólares en Argentina? Sí, hay muchas restricciones desde el punto de vista legal. Después está el mercado ilegal, pero digamos, en el mercado legal se supone que una persona puede comprar hasta $200 por mes. Ujú. Por mes. Pero Por mes podés comprar $200. Sí, puedes tener una cuenta de ahorro en dólares. podés tener una cuenta de ahorro en dólares. Sí, 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 Ujú. sí se puede. Sé que hay otros métodos, pero yo no soy muy experto en el tema, la verdad. Eh, pero básicamente es eso. Thanks. Sí, quería comentar nomás que eh, la época de inflación es pésima para el ahorro fijo. Eh, se va devaluando evidentemente la moneda y eso me imagino que ocurre en todas partes. Y ocurrió en las épocas de inflación aquí en Chile también. O sea, en la época pre-cambio de moneda de peso a escudo fue así. O sea, mi papá eh, ahorraba en cooperativa, incluso nos tenía a nosotros algunas acciones en eso, y pasaron 10 años y eso vale cero, valió cero, digamos. Claro, Y conservo esos papelitos lindos, digamos, pero no tienen ningún valor, ni siquiera llevan estampillas, que hubiera sido interesante. claro. Eso quería comentar. Yerko. Hola Miguel, Hola, ¿qué entretenida tal? tu presentación. Bueno, yo voy a reforzar lo que planteó Haynes, prácticamente iba a plantear o indicar el mismo proceso que tuvimos nosotros en el año 70 del cambio del escudo a peso, que fue tremendo. A mí me tocó en lo personal, mi padre se jubiló y sacó mucho dinero en escudo que se transformó al final en una muy poca cantidad de pesos. Es decir, fue prácticamente trabajar 30 años para tener una ruina de recepción de plata final como resultado de 30 años de trabajo. Así que no solamente en la Argentina ocurrieron esos temas, aquí también. Te estoy hablando de años 73, 74, el cambio más o menos. En ese periodo fue Haynes más o menos, sí. 75, sí. 75, sí. Estábamos en Valdivia nosotros ahí, en ese periodo. Sí. Así que eso. Muy buena presentación, Miguel, y muchas gracias. Saludos, Haynes. Muchas gracias. Yo quería mostrarles un documento, les voy a mostrar ahora, que resulta cómico. A ver si se llega a ver ahí. Espérate, ¿Lo ven muévalo un poco a tu izquierda, Miguel. ahí? Ahora súbelo un poquito más y otro poquito a la izquierda. Ahí lo voy a marcar para todos. Y acércalo hacia ti. Ah, hacia mí. Ahí. O sea, estamos viendo un montón de timbres en una hoja. ¿Qué Bien, es? esta hoja es una partida de nacimiento. Mm, Cada timbre es de 100.000 pesos. Hay en total 85 timbres. O sea, 8.500.000 pesos para pagar una partida de nacimiento. Esas cosas pasaban en la Argentina. es que Mejor no parir. todo el mundo era millonario. Sí, de todas maneras ya eran timbres viejos y
había que sacarle 4 ceros, me parece, a esto, porque en realidad eran 842 pesos lo que se pagaban, Ah, ya. pero si uno se fija lo que dice la estampilla, Ujú. es como si hubieran sido 85 millones, 8.500.000 pesos para una partida de nacimiento que no era tan cara, Ujú. pero así que imagínense la plata cómo se había depreciado. Bueno, cosas así aparecen muchísimo en sellos fiscales cuando uno, por ejemplo, va siguiendo, es muy divertido, diría yo, coleccionar una misma tasa durante toda la década del 70 y el 80. Y uno va viendo cómo se van a las nubes los precios, pero en realidad es por la depreciación de la moneda. Miguel, solo por curiosidad, ¿se siguen utilizando timbres fiscales para trámites en Argentina o ahora todo es electrónico? Hay muy pocos casos. Algunas provincias todavía tienen y algunos casos muy particulares. Por ejemplo, acá hay unas estampillas que se usan para el Poder Judicial, por Ujú. ejemplo. Pero lo usan los abogados para un par de cositas, qué sé yo. O sea, no hay muchos, ya prácticamente no hay muchos. O sea que de aquí unos 30, 40 años, cuando estudien lo que pasó fiscalmente en el 2022, 2023, tal vez aparezca alguna otra hojita con un montón de timbres en algunos lados o no. Bueno, Y puede habrá que ser, a ver, recopilarlas. por ejemplo, Santiago del Estero, yo tengo algunos documentos que son, por ejemplo, tránsito de mercadería. Ujú. Y sí, en la parte de atrás tiene lleno de timbres, sí, esas cosas pasan, sí. Porque se ve que la provincia sigue usando estampillas, pero son contados los casos que hay de Ah, eso. interesante. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Miguel? No miro manos en alto, así que nuevamente, Miguel, felicidades por la charla y nuevamente gracias por Bueno, gracias a ti también. subirte al barco a último momento. Bueno, menos mal que estaba ahí. Sí. Y el día de mañana.